Cuando abrimos el manual del Yamaha DX7, nos felicitan por haber elegido un sintetizador digital de algoritmo programable. ¿Un algoritmo? ¿Qué palabra tan usada en esta época? Pero en 1983 seguro sonaría a platos voladores. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Y ahí están, a la vista de nuestros ojos, al costado superior derecho, los algoritmos que marcaron toda una década de música. Bienvenido gente al canal. Hoy vamos a hablar de este instrumento tan revolucionario, nada más ni nada menos que el Yamaha DX7. Vamos a hablar de su funcionamiento, algunos datos históricos y por supuesto también vas a entrenar el oído porque vamos a ver un montón de ejemplos donde este sonido aparece. Seguimos con el video. En 1983, el Yamaha DX7 emergió como una auténtica revolución en el mundo del sonido y la música. Antes de su llegada, los sintetizadores presentaban varias limitaciones significativas. Eran grandes, costosos y limitados en su capacidad para reproducir acordes. En lugar de las perillas convencionales, presentaba un panel táctil, pesaba 15 kilogramos y ofrecía la capacidad de reproducir 16 notas simultáneamente, en una época en la que los sintetizadores solían ser monofónicos. Además de tener un diseño minimalista, contaba con una memoria interna de 32 sonidos y la capacidad de insertar cartuchos externos, como si de un videojuego se tratara, que proveían de 96 sonidos extras. El DX7 cambió radicalmente las reglas de juego al introducir una tecnología innovadora, la síntesis por modulación de frecuencia o FM. Aunque esta ya había pasado por varias etapas de desarrollo, el avance más significativo ocurrió cuando John Chowning comenzó a desarrollarla en la Universidad de Stanford, California, y poco después la adoptaron instrumentos digitales como el Yamaha GS1 en 1980 y el Saint-Clavier 2 en 1981. Sin embargo, el DX7 marcó el inicio de la popularidad de los teclados digitales. Fue el primero en ser vendido a un precio accesible, en ese momento a $2.000, llevándolo a ser el sintetizador más vendido de la década con casi 200.000 unidades. Él no camina en barrios suburbanos, él es un hombre decente. Él prepara la máquina que mueve todo esto. Tengo que parar. El DX7 utiliza dos tipos de señales generadas digitalmente llamadas operadores: el operador de salida o carrier y el modulador. La interacción entre estos dos operadores genera el sonido y el timbre del mismo depende del ajuste de la frecuencia de cada operador, es decir, la frecuencia del carrier en relación con la frecuencia del modulador. Volvamos al inicio, 32 formas diferentes de ordenar estos operadores para dar con una solución
resolución. Los diferentes algoritmos brindan flexibilidad y variedad en la creación de sonidos. Los múltiples niveles de moduladores crean sonidos armónicamente ricos. Por otro lado, múltiples operadores de salida permiten combinar diferentes sonidos. Un sonido de piano eléctrico, por ejemplo, podría tener un sonido para el golpe sordo del martillo, un segundo sonido para el cuerpo del tono y un tercer sonido para el timbre. Este método de síntesis permitió la creación de sonidos que eran imposibles de lograr con sintetizadores analógicos, como campanas, percusiones, timbres metálicos, cuerdas, vientos, pianos y muchos otros sonidos que definieron el carácter distintivo y la personalidad del DX7. Es una máquina. Por si esto fuera poco, el DX7 fue uno de los primeros en incorporar la tecnología MIDI, que permitía la conexión con otros dispositivos de diferentes tipos y marcas, además de la posibilidad de diseñar sonidos personalizados. Con su modalidad de edición permitía modificar los datos de los sonidos existentes para crear nuevos, una tarea que podía resultar algo engorrosa. Tal es así que el músico Brian Eno fue famoso por utilizar un DX7 para crear la mayoría de sus sonidos y publicar una tabla con los presets que usaba para configurarlos. There's no chance for us. So El Yamaha DX7 no solo transformó la síntesis musical con su innovadora modulación de frecuencia, sino que también popularizó el acceso a una nueva era sonora al ofrecer tecnología avanzada a un precio accesible. Su capacidad para crear sonidos inéditos, combinada con la integración MIDI y la flexibilidad de sus algoritmos, definió una década de música y estableció al DX7 como un ícono revolucionario en el mundo de los sintetizadores. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal de manera gratuita y también te dejo más contenido para que sigas navegando. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.